Muy buenos días, niños. El día de hoy, en el área de personal social, vamos a trabajar el tema de la división de la historia. El propósito es conocer los periodos en que se dividió la historia universal y comprender cómo el hombre llegó al continente americano. Pero antes, van a observar el siguiente video. Conocer las edades del hombre. Pero antes de empezar este maravilloso viaje, tenemos que conocer a Charles Darwin. Darwin fue un científico inglés que desarrolló la teoría de la evolución y el origen de las especies. Según nuestro amigo Darwin, el origen de la humanidad comienza con los monos, con los simios. Con el paso del tiempo, estos monos fueron evolucionando hasta convertirse en los primeros hombres, en hombres primitivos, en hombres prehistóricos. Estamos en el Paleolítico, en el primer periodo de la prehistoria. Y es en esta etapa cuando el hombre aprende a manejar el fuego. Del Paleolítico viajamos hasta el Neolítico. En este segundo periodo de la prehistoria, los hombres prehistóricos empiezan a utilizar herramientas de piedra, practican la agricultura y la ganadería, e inventan, entre otras cosas, la rueda. Del Neolítico viajamos hasta la Edad de Bronce. Los seres humanos aprendieron a usar los metales, hicieron herramientas de cobre, de bronce y de hierro. Y justo cuando los sumerios inventaron la escritura, allá por el siglo IV a.C., es cuando comienza la historia. Por lo que podemos decir que la historia empieza con el primer documento escrito por el hombre. La primera etapa de la historia es la Edad Antigua. En ella hubo 3 civilizaciones importantísimas. La egipcia, con sus pirámides, la griega, con las Olimpiadas, y la romana, con su poderoso imperio. Y es tras la caída del Imperio Romano cuando entramos en la siguiente etapa de la historia, la Edad Media. En esa época se construían castillos, había espadas, escudos, reyes y caballeros, señores y vasallos. De la Edad Media llegamos a la Edad Moderna, pero aunque se llame así, no es muy moderna que digamos. También ocurrió hace mucho tiempo. Los hombres de la Edad Moderna eran muy curiosos y esa curiosidad por conocer llevó al navegante Cristóbal Colón a descubrir un nuevo mundo, a descubrir América. ¿Sabéis el nombre de los 3 barcos con los que se realizó esta aventura? Muy bien, son las 3 carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María. La Edad Moderna finalizó el día que se inició la Revolución Francesa en 1789. ¿Os suena de algo Napoleón Bonaparte? De la Edad Moderna, que no es tan moderna, pasamos a la Revolución Industrial. El ser humano inventa el ferrocarril, el tren. El mundo, la sociedad, cambió muchísimo con todos estos inventos. De la Revolución Industrial pasamos a la Edad Contemporánea, donde el ser humano perfeccionó las máquinas construidas hasta entonces e inventó otras nuevas. Pero el gran invento fue la nave espacial, con la que conseguimos poner un pie en la luna. Increíble, ¿verdad? Muy bien, niños. Después de haber visto este video, ya pueden darse cuenta de que en realidad estamos tratando este tema. Sí, de la historia. Se habla mucho de las etapas de la historia, de la población, de los seres humanos en la etapa antigua, en la etapa moderna, en la etapa contemporánea. Entonces, vamos a complementar con el siguiente esquema. ¿Sabías también que para facilitar su estudio, la historia divide la existencia de la sociedad en épocas, como lo podía escuchar, en edades o en eras? La división por periodos empleada en el mundo cristiano fue establecida teniendo como base la historia y la sociedad occidental. Vamos a observar y leer atentamente el siguiente esquema.
Según el punto de vista de quien estudia las culturas antiguas, la historia de la humanidad puede ser dividida en periodos. La primera es la prehistoria y la historia. Entonces, la prehistoria es la etapa más larga de la humanidad. Abarca el tiempo transcurrido entre la aparición del hombre y la invención de la escritura. La duración de la prehistoria se conoce gracias a las investigaciones de expertos de todo el mundo. Recuerda que como todavía no se había inventado la escritura, no existen documentos para poder consultar datos. Aunque son muchos los especialistas que intervinieron, todo se pudo conseguir gracias a los arqueólogos, a los paleontólogos, antropólogos y a los geólogos y otras muchas personas más. En la prehistoria se dan varias etapas. La primera es la edad de la piedra. Dentro de esta tenemos al paleolítico, que son los primeros seres humanos que eran básicamente nómades. Cuando hablamos de nómades, es que estos seres humanos se trasladaban de un lugar a otro, paraban de un lugar a otro y se refugiaban en cuevas para poder sobrevivir. Y gracias a la recolección también de frutos, la caza y la pesca, es que se podían alimentar. Ellos, los hombres del Paleolítico, aprendieron a fabricar objetos, pero con los huesos de animal y de madera. También con el tiempo se dieron cuenta de que si golpeaban unas piedras con otras, podían tallarlas y utilizarlas como herramientas, como puntas para poder cazar. Aquí también en el Paleolítico se descubrió el fuego. Luego pasamos a lo que es el Mesolítico. En el Mesolítico, durante esta edad, algunos grupos de seres humanos empezaron a buscar lugares con clima agradable para quedarse a vivir a gusto durante una temporada. Al dejar de ir continuamente de un lado para otro, es donde aparecieron las primeras aldeas, gracias al perfeccionamiento de las técnicas de caza y pesca, y también los alimentos que eran cada vez más abundantes y variados. Por eso que se les ocurrió la gran idea de almacenar productos en esta etapa. Luego tenemos al Neolítico. En esta edad, en este periodo se dieron grandes avances. Los humanos aprendieron a pulir la piedra, es decir, la moldeaban a su gusto. Esto les permitió fabricar más armas afiladas y herramientas también de uso cotidiano. Además, comenzaron a vivir en lugares ya de forma permanente, se quedaban ya en el lugar donde llegaban. Es decir, dejaron de ser nómades para poderse convertir en sedentarios. La palabra sedentario quiere decir que ya se establecieron en un solo lugar. Y donde empezaron a cultivar diferentes tipos de cereales y también comenzaron a criar animales y a domesticarlos, como son los caballos, las ovejas. Aquí se produjo el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Y luego ya empezaron a intercambiar esos productos que ellos mismos sembraban, como eran los cereales o la crianza de animales, los empezaron a intercambiar con otras personas. Y aquí es donde se da el sistema del trueque y se originó el comercio. Luego ya viene la edad de los metales. Cuando la edad de piedra llegó a su fin, es porque los seres humanos empezaron a fabricar objetos de metal. Y el primer metal que utilizaron fue el cobre, y luego ya el bronce y el hierro. Aquí fabricaron puntas de flechas con esos metales, vasijas, joyas, y aquí es donde se desarrolló ya la minería. Y se se inventó la rueda, en la cual la utilizaban para moldear el barro. Al principio lo utilizaron para moldear el barro. Y luego ya tenemos el periodo de la historia. Dentro de la historia también está dividida en 4 periodos, como son la Edad Antigua.
En la edad antigua ya se inicia en el año 4000 años antes de Cristo, con el nacimiento de la escritura, y finaliza en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano. Aquí se elaboraron las primeras leyes para poder facilitar la convivencia y se dieron también muchos eventos. Y luego tenemos la Edad Media. En la Edad Media comprende desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento y conquistas de América y mucho más eventos o acontecimientos. Luego pasamos a lo que es la Edad Moderna. En la Edad Moderna se fija en la llegada de los europeos al continente americano. Y el final de esta edad se dio con la Revolución Francesa, algunos otros opinan que fue con la independencia de los estados, que luego se consolidaron en la edad contemporánea, que es en la siguiente que vamos a hablar. En esta edad se dio desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Se dieron también varios eventos, como son los más conocidos, que es la Primera Guerra, la Segunda Guerra y otros eventos más. Ahora, ¿cómo se cuenta el tiempo? El tiempo parte desde un acontecimiento, que es el año cero. ¿Qué acontecimiento es este? Es el nacimiento de Cristo. Desde aquí se cuenta el tiempo. Desde aquí se parte los años. La manera como contamos los años en Occidente se hace a partir del nacimiento de Jesucristo. Así, los hechos ocurridos antes del nacimiento de Jesús son los más antiguos. Por eso es que se emplea la abreviatura AC, que significa antes del nacimiento de Cristo. Y ya los sucesos que ocurrieron después del nacimiento de Jesús son los más recientes. Es por eso que se emplea la abreviatura DC, que significa después del nacimiento de Cristo. Entonces, es así que se cuenta el tiempo. ¿Desde dónde parte? ¿Desde qué acontecimiento? El nacimiento de Cristo. Luego de haber estudiado, haber explicado sobre acontecimientos que pasaron referente a todo el mundo, ahora vamos a hablar un poco sobre la periodización de América, solamente de nuestro continente americano. ¿Qué pasó con con los seres humanos antiguos, pero solamente de América? Vamos a hablar un poquito sobre el continente americano. En los años 40.000 años antes de Cristo al 7.000 años antes de Cristo se dio un periodo, el primer periodo, que fue el Paleoíndico. En este periodo es la era inicial y es la más larga de la historia americana. Aquí se desarrollaron las primeras herramientas de piedra. Aquí también hubieron las personas, eran nómades, los seres humanos eran nómades, también recolectaban, eran pescadores, cazadores, en ese periodo. Luego tenemos en los años 7.000 años antes de Cristo y 1.500 años antes de Cristo el periodo arcaico. Aquí se vieron los cambios en el clima, el fin de la glaciación, es decir, se fue deteriorando el hielo. También se caracterizó por el desarrollo de la agricultura. Y luego en los años 1500 a.C. a 300 después de Cristo se dio el periodo formativo, donde apareció la agricultura. Ya los seres humanos empezaron a cultivar lo que es maíz, yuca, con lo que se facilitó también el sedentarismo. Ya se empezaron a quedar en un solo lugar los seres humanos y la construcción también de las primeras aldeas. Al quedarse en un solo lugar, se dieron ya las aldeas y las ciudades. Y con el crecimiento de la población, el trabajo se especializó.
Se desarrollaron ya aquí la cerámica, la metalurgia, la orfebrería y el manejo del cobre. Luego en los años 300 después de Cristo al 1000 después de Cristo se da el periodo clásico. Es aquí donde se construyeron ya las grandes ciudades y la sociedad se dividió en estratos. Es decir, ya habían personas que eran reyes, otros eran menos, otros eran que ayudaban a los reyes, otros eran esclavos y así. Esos son los estratos que en ese periodo se vivía. También se dio el comercio y la industria artesanal. Fueron importantes para poder satisfacer las necesidades de la clase gobernante. Se intensificó más la agricultura. Y luego en los años 1000 después de Cristo hasta la conquista se dio el periodo postclásico. Aquí se empleó la guerra para poder construir grandes imperios. Las conquistas militares hicieron que varias ciudades se unieran bajo una cultura central, que son las ciudades que continuaron ya luego creciendo cada vez más. Todo esto es en cuanto a América, al continente, a la periodización de América. Luego de hablar un poquito sobre América y sobre los seres humanos antiguos de América, quisiera que vean este video para poder continuar con el siguiente punto. Hoy vamos a estudiar algunas teorías sobre el poblamiento de América. Según los investigadores, el poblamiento de América debió llevarse a cabo hace 40.000 o 30.000 años. Existen varias teorías, pero la más aceptada es que estos pobladores cruzaron por el estrecho de Bering. Nosotros investigamos que la teoría más aceptada es la de Alex Hrlicka, que dice que el hombre americano procede de Asia y que el cruce por el estrecho de Bering pudo realizarse durante la era de la glaciación. ¿Encontraron alguna teoría que proponga un origen distinto? Sí, un investigador llamado Paul Rivet dice que si bien los primeros habitantes eran de origen asiático, luego se desencadenaron diferentes oleadas australianas y de pueblos melanesio-polinesios que ingresaron por el Océano Pacífico. Veo que investigaron mucho. Otro estudioso que se llama Méndez Correa reafirma estos postulados, pero dice que los australianos ingresaron a América por la Antártida instalándose en Chile. Profesor, ¿y en el territorio de México, cuándo llegaron los primeros? Muy bien. A ver, este segundo video, ¿de qué nos trata? De América, del continente americano. Pero ellos nos están dando varias teorías sobre qué, sobre cómo se pobló América. Y existen teorías que tratan de explicar las posibles formas de cómo el hombre llegó al continente americano. Si lo pudieron escuchar, ¿cuál fue la primera teoría? La teoría asiática. La teoría asiática, vamos a irlo describiendo con un mapa. Aquí, la primera teoría es la asiática. Aquí el investigador Alex Hrlicka, quien sostiene que América se pobló con seres humanos procedentes de Asia. ¿Por dónde vinieron? Pasaron por el estrecho de Bering y desde ahí hacia el continente americano. Pero ustedes dirán ahí, pero sí, ahí era agua. Pues no, antiguamente, en esa época, esa parte era hielo, se había convertido en hielo. Es por eso que los primeros pobladores ingresaron por eso y se llama por eso el estrecho de Bering, porque por ahí pasaron los primeros hombres hacia América. Esa es la primera teoría que se dio. La segunda teoría es la teoría oceánica, la cual es sostenida por el antropólogo francés Paul Rivet, quien afirmó que los seres humanos no solo llegaron del estrecho de Bering, sino que también llegaron navegando por el Océano Pacífico. ¿Y por qué rutas? Por la Polinesia, Melanesia, por las islas que estaban ahí. Y luego tenemos la siguiente teoría, que es la teoría australiana. Es decir,
es sostenida por Antonio Méndez Correa de Portugal, el que él propuso que el hombre llegó desde Australia. ¿Y llegó a dónde? A través de la Antártida para poder llegar finalmente a América. Entonces, aquí se dan 3 teorías del poblamiento de América. La teoría asiática, la teoría oceánica y la teoría australiana. ¿Cuál creen ustedes que es la más acertada? A ver. Muchos piensan que la más acertada es la teoría asiática. Pero eso tú lo vas a descubrir si tú puedes investigar mucho más sobre estas teorías y puedes tener más información de cada una de estas teorías. Bueno, el tema que se ha tratado es referente a la población, a los pobladores, a los seres humanos que vinieron año tras año. Los acontecimientos que pasaron años tras años, del comportamiento del hombre año tras año, hasta lo último que hemos llegado, que es el continente americano. Cómo se pobló nuestro continente americano. Espero que hayan entendido esta clase. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en la siguiente clase.